La paz de Dios, mis queridos hermanos, en esta hermosa noche. Este es el pastor Iván de la Torre, superintendente de las Asambleas de Dios del Distrito de Puerto Rico, y esta es la programación, órgano oficial de las Asambleas de Dios, la hora de avivamiento. Aquí por 104.1 FM Redentor, originando, y también por las plataformas digitales de Redentor 104, Asamblea de Dios, Distrito de Puerto Rico, y también le damos la bienvenida a la plataforma digital de la Fraternidad Hispana Mundial de las Asambleas de Dios, cubriendo el mundo entero para la gloria del Señor. Y en esta noche tenemos un programa sumamente importante e interesante, porque estaremos discutiendo enseñanzas y doctrinas del cristianismo, y para eso hemos invitado a que nos acompañe una de las autoridades teológicas que el Señor le ha regalado al cuerpo de Cristo y que está con nosotros estos años en Puerto Rico, el doctor Samuel Sullivan, a quien le voy a pedir que nos dé unas palabras de saludo inicial. Pastor Sullivan. Dios le bendiga, la paz y la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes que nos acompañen en este día, pidiendo al Señor, ¿verdad? Y al Espíritu Santo que esta sea otra ocasión de edificación, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo nos ilumine, nos dé discernimiento para trazar bien la palabra de verdad. Y antes de entrar en la temática de esta noche, quiero dejarles saber que la programación que estuvimos por los últimos 5 meses, durante este tiempo llamado Diálogo y Cuidado Pastoral, se ha movido para los domingos de la noche. Así que te invitamos a que el próximo domingo a las 7 de la noche estés con nosotros en esa iniciativa de diferentes programadores de Redentor 104 desde las 7 de la noche. Así que el próximo domingo no te puedes perder la programación que tendremos de Diálogo y Cuidado Pastoral, y ya como usted ve, regresamos a nuestro horario normal, la hora de avivamiento. Hermano Sullivan, qué bueno que estás conmigo hoy, ¿verdad? Te agradezco el que hayas separado este ratito para estar con nosotros y con la audiencia de Redentor. Esta es tu casa, aquí tú todos los martes nos impartes, ¿verdad? Pensando en voz alta temas de tanta relevancia en la vida cristiana de la iglesia, y que tú puedas estar conmigo hoy aquí para compartir con la fraternidad de los hermanos de Asamblea de Dios y todos los que nos están escuchando y viendo a través de las plataformas digitales esta programación. Pues quiero hoy hacer una introducción del tema que queremos tocar, y queremos tocar en esta noche la temática de lo que tiene que ver con la deidad de nuestro Señor Jesucristo, y es una de las verdades doctrinales de las Asambleas de Dios, del movimiento pentecostal y de la iglesia evangélica, o sea, y también, además de eso, del cristianismo en general. Y yo quiero leer en esta noche cómo dice la verdad fundamental que está en nuestra constitución de las Asambleas de Dios: la deidad del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el eterno Hijo de Dios. La Biblia declara su nacimiento virginal, su vida sin pecado, sus milagros, su obra vicaria en la cruz, su resurrección corporal de entre los muertos y su exaltación a la diestra de Dios. Y así establece esta verdad doctrinal para nosotros, ¿verdad? Una iglesia que somos evangélica, pentecostal, creemos en esa deidad del Señor Jesucristo. Quisiera ahora, hermano Sullivan, que usted pueda darnos unos datos, porque esto no es algo nuevo, no es de 100 años para acá. Desde el inicio de la iglesia, ¿verdad? Esto se ha estado tocando. Qué bueno sería que usted pudiera compartir con nosotros en esta noche, ¿verdad? Dentro de este ratito que vamos a estar, aquellas cosas tan importantes que pueden ser relevantes en esta enseñanza tan importante para la iglesia. Bueno, primero quisiera introducirme en el sentido que es la perspectiva que traigo a la respuesta que hace Jesús. ¿Quiénes dicen ustedes que soy? Okay. ¿Verdad? Y vengo a esto con una gran inquietud primero bíblica, porque la palabra del Nuevo Testamento es claro en relación a la naturaleza de Jesús siendo el verbo hecho carne, el Dios hombre. Entonces esa inquietud bíblica, también una inquietud pastoral. He sido pastor por años, y la inquietud pastoral, ¿qué es lo que estamos enseñando y predicando desde el púlpito?
bien. Esto es muy importante, que es el evangelio que se está predicando, porque hay muchos otros Jesús que se están predicando y queriendo vender de nuestros púlpitos. Lo otro es mi inquietud como pasado misionero. En la tarea misionera, que era mi tarea, proclamar el evangelio de Jesucristo. A eso fue que los discípulos fueron enviados. Entonces tiene que ver directamente con la persona y la pregunta, ¿quién es este Jesús? Y como teólogo, ahora cumplo 40 años como profesor eméritos de teología sistemática, ¿verdad? Que la inquietud teológica de la coherencia de la predicación en nuestra comprensión y enseñanza del evangelio, que se funda en la persona de Jesucristo. Entonces, esas inquietudes se encuentran ante este tema. Esto no es un tema para mí netamente intelectual, filosófico, teológico, sino es un factor fundamental a la fe que nosotros proclamamos, que la Escritura nos enseña de quién es la persona de Jesús. Tremendo. Hoy yo quiero, amigos y hermanos que nos escuchan y nos ven, que nosotros podamos entender nuestra fe. Por mucho tiempo ha habido un vacío, pero gracias al Señor que Dios nos ha dado hombres de la talla del doctor Samuel Sullivan, que tienen el conocimiento, pero tienen también la inspiración, la revelación, la iluminación que el Espíritu Santo les ha dado para poder enseñar estos temas tan importantes. Por eso hoy lo tenemos aquí, para que hoy usted pueda tener razón de su fe, y que si alguno de los que nos está escuchando todavía no entiende estas cosas, hoy pueda usted entender claramente la importancia de nosotros creer en esa deidad de nuestro Señor Jesucristo y saber quién es el Señor Jesús. Y quisiera hacer la observación que el hecho que nuestra declaración de fe como asambleas de Dios no es el fundamental de nuestra fe. No. Si nuestra declaración de fe es un reflejo de lo que la palabra de Dios nos enseña claramente. Claro. Y digo eso porque hay concilios, organizaciones que tienen declaraciones de fe que niegan la deidad de Jesús. Claro. Entonces, el hecho que su documento oficial teológico, su credo del concilio, diga o no diga, no es lo que establece la autoridad, sino apoyamos, ¿verdad?, la declaración de nuestra declaración de fe de asamblea, porque entendemos que es fiel al testimonio de la Escritura. Extraordinario. Que se fundamenta sobre la Escritura y no sobre interpretaciones teológicas. Las interpretaciones teológicas son importantes y necesarias, pero si no cuadran con el testimonio explícito de la palabra, entonces no es palabra de Dios. Correcto. Ahí entonces tendríamos que irnos a nuestra primera verdad, que la Biblia es la palabra de Dios. Exacto. Y entonces, basado en eso, podemos declarar que Jesucristo es el Señor y que Jesucristo es Dios y que Jesucristo es parte de esa Trinidad que es esa sustancia, ¿verdad? Esa esencia, que es la palabra, porque la otra puede ser una mala palabra en teología, que es parte de esa misma naturaleza divina, y que también es nuestro Señor y Salvador. Sí, muy importante. Y hoy estamos dirigiéndonos, ¿verdad?, a la inquietud que vemos de nuevo, como se ha visto en la historia de estos 2000 años de la fe cristiana, aquellos que niegan la naturaleza integral de la persona de Jesús como el Verbo encarnado, Dios hecho carne, Juan 1:1 y Juan 1:14, que se hizo carne. Ok, sarx, genotos sarx. Entonces queremos responder porque hoy siguen distintas respuestas, algunas de ellas todavía queriéndose llamarse cristianas, pero que no cuadran con el testimonio bíblico. En el Evangelio de Mateo, esta pregunta o la respuesta a la pregunta ¿quién es Jesús? Jesús se las plantea a los discípulos, ¿verdad? Está en Cesarea de Filipo. Miren, muchachos, ¿qué dice la gente quiénes soy? ¿Qué es la opinión popular? Y ellos responden, mire, hasta Elías y Juan el Bautista que le habían cortado la cabeza. Claro. Ya. Y entonces dice, mira, muy interesante esa opinión popular, pero ustedes que me han acompañado, que me han oído enseñar, que conocen mi vida, que han visto los milagros, las enseñanzas, ¿qué opinan ustedes de quién yo soy? Extraordinario. ¿Ve?
Y esa pregunta sigue en pie a través de toda la historia. Y Pedro responde, tú eres el ¿qué? El Cristo. Y aquí es la palabra Cristo, es Salvador, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, mira, Pedrito, eso no te lo reveló el cerebro, la capacidad cognitiva de la razón, sino es una revelación de Dios mismo. Esto no te lo reveló sangre ni carne, sino Dios. Alabado sea el Señor. Entonces, ante esa pregunta que Jesús le hace a sus discípulos, hoy la hacemos. ¿Quién dice usted? Creyente. Y digo creyente porque al no creyente yo puedo entender una diversa de otras respuestas, pero a usted que se llama cristiano, ¿quién es Jesús para usted? Ahora, ante esa respuesta y las posibles respuestas que se pudieran dar, el Evangelio de Mateo, por ejemplo, nos dice, y dice, mirad, tengan cuidado cuando vengan uno y diga, Cristo está aquí, Cristo está allá, tengan cuidado, ¿por qué? Porque entre ustedes vendrán falsos profetas. Vemos entonces Mateo 7, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, por dentro son lobos rapaces. Mateo 24:11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y segunda de Pedro, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató y atraerán sobre sí mismo destrucción repentina. Entonces el Señor entendía, ¿verdad?, el peligro que enfrenta la comunidad de fe, la iglesia cristiana, ante falsos profetas que se encuentran dentro de la comunidad que se llama cristiana y iglesia. Y la cosa es, Sullivan, que este tipo de personas que tienen un verbo articulado engañan a aquellos que son neófitos y atentan contra la identidad de Cristo, pero podría producir en esas personas hasta llevarlos a un proceso de perdición. Sí, ese es el peligro. Es interesante que el asunto de la palabrería y el gran daño, y esto es un factor que se ha dado a través de la historia, cuando el pueblo, el creyente, no se interesa en conocer la Escritura, cuando el creyente es analfabeto de la Escritura, carece criterio para juzgar el que enseña, predica. Y entonces lo que lo va a convencer es la buena palabrería, la fina palabrería, ¿ve? Porque carecen criterio bíblico para hacerlo. Y en Puerto Rico estamos luchando con ese problema. Bien. Con una palabrería bien fina, pero porque están dependiendo de la ignorancia del pueblo que le está escuchando. Wow, y por eso en esta noche nosotros siendo responsables ante el llamado que el Señor nos ha hecho como iglesia, tenemos la invitación de usted aquí con nosotros para que pueda compartir esta enseñanza tan importante, tan principal y primordial del Evangelio, que es esta respuesta a quién es Jesucristo, porque como definamos a Jesucristo, vamos a saber si es verdad, si es verdadera o no. Sí, y eso es muy importante, cómo es que la Escritura nos presenta quién es Jesús. Ahora note, porque la pregunta va dirigida a la persona de Jesús. Por eso entre las primeras confesiones relacionadas con la naturaleza y la identidad de Jesús se encuentra en Romanos 10:8. Pablo, escribiendo a los romanos, les dice, miren, esta es la fe que proclamamos a los nuevos creyentes en Roma. Esta es la fe que proclamamos. Si confesares con tu boca. No. Eso no es lo que dice el texto. Vamos a escuchar eso. Si confesares con tu boca que Jesús
Solo Jesús. Es Señor. Sola la palabra Jesús. Sí. El Señor. Ajá. Y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, hago este énfasis de Jesús porque Pablo entendía que la confesión de nuestra salvación, nuestra justificación, nuestra redención, nuestra santificación, se funda en la obra redentora de la persona de Jesús, la persona histórica de Jesús. Ahora, y que al recibirle y confesarle por obra del Espíritu Santo que me lleva a confesar, a reconocer, soy pecador, necesito arrepentirme y el único Salvador, lo reconozco, es este Jesús. Y esa es obra sobrenatural del Espíritu Santo en la mente y el corazón del creyente. Entonces, lo estoy invitando, me estoy entregando a él ser mi dueño, mi amo. Ahora, porque ahora le pertenezco. Él es mi amo, mi dueño. Soy propiedad de él. Ahora que he confesado, he recibido a Jesús, el Dios hecho carne entre nosotros, al Dios hombre. Ahora él podrá ser y servirme como Cristo. Cristo en griego quiere decir Salvador. Y cuando lo uso, creo en Cristo, es una confesión. Cristo es una identidad, una acción que él lleva a cabo a nuestro favor. Ahora, Pablo en este caso no los une en Romanos, claro, porque él entiende que Jesús no puede ser nuestro Cristo, nuestro Salvador, si no somos primero propiedad de él. Porque él viene a salvar a aquello que le pertenece. ¿Y quiénes son los que le pertenecen? Los que le han recibido y confesado públicamente como su Señor, su amo, no como rey. No como amigo, no como profeta, no como sacerdote, sino como Señor. Lo otro le sigue. Entonces es este al cual ahora Pedro ve en Jesús en su confesión, que este Jesús que le hace la pregunta es más que un mero hombre. Es la expresión y la presencia salvadora del mundo que se encuentra allí haciéndole la pregunta. El que va a desempeñar la redención por el mundo, por su muerte y resurrección. Sullivan, y esto ha sido desde el inicio de la iglesia, la predicación de los apóstoles, por lo menos el mensaje de Pedro, era presentando a la persona de Cristo constantemente. El fundamento de la iglesia era el mensaje de la salvación en Cristo, el señorío de Cristo. Y cuando miramos en la historia de la iglesia, en muchas ocasiones se tuvo que parar la iglesia a defender nuevamente a lo que llamamos hacer una apología, hacer una cristología específicamente de la persona y de la obra de Cristo. ¿Por qué usted piensa que esto es tan atacado? ¿Por qué al enemigo le interesa que la gente no conozca esta verdad? Muy buena pregunta, porque fuera de la identidad y la acción redentora de Jesús, la humanidad no tiene esperanza y no tiene una respuesta a su crisis existencial. Entonces el ser humano se ve a sí mismo como divino. Y esto lo vemos manifestado a través de toda la historia, en la cultura, en la filosofía, en la historia, como en las diferentes religiones el ser humano asume un papel divino, de divinidad. Y entonces el ser humano en su naturaleza pecaminosa no desea ceder su lugar de divinidad. No desea de abandonar su autonomía, su privacidad, su libertad. No quiere rendirse a otro Señor. Y eso tiene diferentes y distintas expresiones a través de la historia, a través de la filosofía. Claro, qué bien. No, lo vemos porque aún en este tiempo moderno estamos viendo la lucha que hay tan tremenda en contra de la obra de Cristo. De hecho, levantando maestros, prominentes hombres conocidos, apostatando de la fe, cumpliendo así lo que la Biblia dice, que vendrían estas personas a engañar. Y el mismo capítulo 24 de Mateo, en innumerables veces el Señor le hace referencia a sus discípulos
de que nos cuidáramos de los falsos que vendrían, que estarían, y el mismo apóstol Pablo en sus epístolas pastorales establece que nos cuidemos, que vienen lobos vestidos de ovejas, engañadores, falsantes, y por eso hoy, hermanos, fuera de una controversia teológica, nosotros queremos compartir con ustedes en esta programación de la hora de avivamiento que la importancia de nosotros conocer la identidad del Cristo que servimos, del Jesús al que proclamamos nuestro Salvador y nuestro Señor. Hoy, y cuando digo hoy, estoy pensando del mundo moderno, posmoderno. Correcto. Hay dos criterios fundamentales que militan contra la identidad de Jesús como persona divina. Sí. Ahora, hay muchas otras, pero estas dos quiero resaltar por el contexto de hoy. Es racionalismo, es decir, el pensar desde el siglo XVII, algunos dicen siglo XVI, que lo que define lo que es cierto y verdadero es la razón empírica, científica empírica. Es decir, aquello que no se pueda probar por la razón científica empírica no es verdad o no existe. Bertrand Russell, el gran filósofo británico, en la introducción a su obra sobre filosofía global, comienza su gran obra con esa aseveración. Aquello que no se pueda probar por la ciencia, por el racionalismo, no es verdad o no existe. Okay. Entonces, los pensadores y religiosos modernos, su autoridad para definir lo que es verdad no son las escrituras. Okay. Es la razón humana y se acercan al texto bíblico tratándolo como cualquier otra literatura religiosa. Okay. Recientemente un maestro en los medios está enseñando, dice, no, la Biblia es un libro que no es histórico, es un libro en sí de mitos, ¿ve? Y no le reconoció en un programa evangélico dirigido a pentecostales, no reconoció que la Biblia era inspirada por el Espíritu Santo, palabra de Dios. Okay. Wow. No, y entonces como es, y sigue y dice, la Biblia es como cualquier otro libro religioso como del Islam, el Corán, los libros de Vedas, de los budistas. Y yo dije, ¿cómo? Y esto se quiere pasar como evangélico y pentecostal. Entonces, ¿qué es el criterio que esta persona está utilizando? ¿Qué establece lo que es verdad? En contraste a un mito, un cuento de hadas, una metáfora, la razón empírica humana. Eso entonces trae un ataque directo a que si la Biblia no es la palabra de Dios, entonces cualquier otra literatura que provenga de mí también puede estar al mismo nivel y socava lo que por años la fe del cristianismo ha basado su fuerza, su fundamento, sus enseñanzas. Y entonces, ¿qué es lo que han hecho también otras tradiciones e iglesias donde los escritos de ellos, los escritos de sus líderes vienen a tener el mismo nivel de autoridad que lo que tiene la Biblia? Entonces bajando la autoridad de la palabra del Señor? Y nosotros hoy tenemos que proclamar y decir que nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, que es el fundamento que inspirada por Dios. Porque esa premisa fundamental, eso es la base sobre todas las aseveraciones de fe, se construyen y se establecen. Entonces, el pensamiento liberal moderno niega esa base y pone la Biblia como cualquier otra literatura religiosa, pero sobre ella, como cualquier otra, sobre Don Quijote o Shakespeare, es la razón empírica. Pero entonces llega en la década de los 50 y sigue moviéndose hoy el posmodernismo, pensamiento filosófico, y se tiene otras expresiones en las artes, en la música, etcétera. Pero en el pensamiento filosófico, Derrida, Foucault y otros vienen y dicen, no, primero, no hay verdades absolutas. Activismo. Ok, entonces los racionalistas modernos se equivocaron, porque decir que la ciencia puede establecer de forma objetiva verdad es falso. Entonces lo llevan a una relatividad y un pluralismo radical, a donde hoy lo vemos en la sociedad, donde no se acepta o no se reconoce verdades absolutas universales, lo que se llama metanarrativas. ¿Ve? Y entonces hoy el creyente se encuentra en un lado, especialmente nuestros estudiantes
siendo rechazado a su fe, basado en la función de la razón objetiva científica, que procura ser objetiva, no subjetiva, y el posmodernismo, que dice, no, olvídate, es que no hay verdades absolutas, ni eso. Entonces, estas son opiniones. Entonces, uno puede ver en la lectura, en la literatura teológica, filosófica, bíblica hoy, no, esa es la opinión de Pablo. Y Pablo se equivocó, él era un machista. ¿Ves? Wow. Él era homofóbico. Los grupos, estos grupos que vienen subiendo por ahí, wow. Porque parten de esos supuestos. Entonces, cuando hoy se hace la pregunta, ¿quién es Jesús? Tenemos que tener en mente que los criterios, las normas que van a informar, los supuestos que van a informar esas respuestas ante una persona moderna o de un pensamiento postmoderno, ya está minado, porque ya la universidad, la cultura, los medios le han enseñado que lo que establece verdad es la razón o, peor, mi experiencia subjetiva, porque ella ahora se convierte en absoluta, porque no hay verdades absolutas, toda verdad es relativa. ¿A quién? A mí. Yo escojo las verdades que me gustan. Por eso vemos hoy, no desde hoy, desde los 90, los vi esto cuando estaba enseñando en Harvard, en la escuela de medicina, en los cursos de espiritualidad y medicina y ciencia, que se hablaba, no, yo soy religioso. Sí, pero el uso moderno de religión es religión que yo escojo, que no exige nada de mí, que me gusta. ¿Ok? Y no me condenen nada. Entonces, hay una redefinición de estos conceptos. Entonces, Jesús se está redefiniendo hoy, como se ha redefinido a través de la historia, cuando se rechaza la fuente de la inspiración, a donde Dios mismo revela quién Él es. Y Jesús revela quién Él es. Oiga, mis queridos hermanos y hermanas, usted está hoy escuchando la hora de avivamiento y no es pensando en voz alta, que es mañana, está escuchando la hora de avivamiento con el doctor Samuel Sullivan y qué bueno, yo le quiero decir, hermano, levante su oído, escuche lo que el Espíritu le está hablando a la iglesia. Yo creo que hoy es un día donde el Señor nos está hablando como iglesia en Puerto Rico, a través de las enseñanzas que estamos recibiendo aquí en esta programación de la hora de avivamiento con el doctor Samuel Sullivan, porque se nos va la vida si esto continúa en este desenfreno, lamentablemente, Sullivan. ¿Qué esperanza tenemos? Bueno, le digo que la crisis, para ilustrar la crisis, sí, se me invita a un retiro de jóvenes de nuestras iglesias, creyentes, nacidos y criados, de high school y universidad, porque le interesa defender su fe. Okay. Y me pidieron ir a un retiro con ellos a dar una serie de conferencias sobre apología, defensa de la fe. Y cuando hubo un culto esa mañana en el campamento, tremendo, wow, adoración. Se movió el Señor. Mí, se movió, cayó fuego del cielo. Entonces, mientras yo estoy meditando y voy a prepararme para presentar el material que había preparado, siento del Señor hacerle una pregunta. Y le digo, miren, ¿cuántos de ustedes se ven como cristianos que han aceptado a Cristo? Y la gran mayoría, habían como 400, 500 jóvenes, levantaron la mano. Entonces, mire, yo le voy a hacer una pregunta y le voy a pedir que sean sinceros y honestos a la respuesta. La Escritura nos dice en 2 Timoteo 3, 15, 16, 17 y sigue, que toda Escritura es inspirada por Dios. ¿Cuántos de ustedes no creen que las Escrituras sean revelación de Dios, inspiración de Dios mismo, y que es una verdad absoluta, no una entre otras, la verdad absoluta? No respondan ahora, reflexionen un momento y sean honestos. ¿Cuántos de ustedes no creen eso? Levanten sus manos los que no lo creen. La mayoría levantaron sus manos. Pedí que fueran a buscar el pastor, porque estaba el pastor de jóvenes. Vaya y busca el pastor. Estos son los jóvenes de sus iglesias. Wow. No creen. ¿Cómo van a creer si la universidad y la escuela pública le han enseñado que no hay verdades absolutas? Que niegan la naturaleza del texto bíblico. Entonces van a negar su contenido.
Entonces nosotros tenemos que bregar con esto, con los que están ya en el templo, en la iglesia, nuestros niños y nuestra juventud. Porque estén en el templo. Ya yo no acepto, cuando doy conferencias en las iglesias, ya yo no acepto que los que están ahí creen la Biblia. Yo no lo asumo. Muy bien. No lo puedo asumir. Entonces, ante eso, la respuesta, ¿quién es Jesús para ti?, se convierte en una respuesta relativa a quién yo soy, lo que yo creo. Y ahí la iglesia tiene un gran reto y peligro, porque no podemos asumir, porque están envueltos en ministerio, porque están criados en la iglesia, etcétera, en sí han reconocido por confesión, por convicción del Espíritu Santo en su mente y corazón, que esto es palabra de Dios. Solivan, necesitamos un avivamiento de la palabra entonces. Que el Señor levante maestros en la iglesia, que por muchos años lo ha negado, y ¿verdad? Eso es otro tema con otros puntos que no voy a entrar en él hoy, pero algún día te invitaré que lo trabajemos. Pero necesitamos que la iglesia pueda reconocer el ministerio de la enseñanza y que dejemos tanto de cantar y de adorar y de alabar y de brincar y de saltar, y que le demos preeminencia a la enseñanza de la Escritura tal como está, para poder levantar una nueva generación que pueda creer, porque escuchándote me pones una carga sobre mi vida que tú no imaginas cómo ahora mismo estoy aquí temblando en esta silla. El Señor nos ayude al liderato de Puerto Rico y del mundo que nos está viendo, hermanos. Necesitamos proclamar la verdad del evangelio tal como está, un evangelio completo, un evangelio pleno, un evangelio de vida, reconociendo realmente quién es Jesús. Y me parece, yo le atribuyo en aquellos que niegan la divinidad de Jesús, parte de esa negación yo se la atribuyo en parte a ignorancia del texto bíblico, Claro. del testimonio. Pero ¿qué sucede? No podemos proclamar, no podemos adorar sin conocer el texto bíblico, porque es el texto que me enseña a quién y cómo y por qué yo adoro. ¿Por qué la adoración así está siendo tan deformada y se ha convertido en entretenimiento? Por el desconocer la palabra. ¿Por qué se está cuestionando quién es Jesús dentro del mismo pastorado del liderazgo? Por desconocer la palabra. Pues entonces un llamado, tenemos que volver a esa palabra que afirmamos que es palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo y útil para enseñarnos. Para eso ha sido dado, a donde Dios mismo se revela a través de ella, de forma que nosotros podamos entender. Entonces, ante la pregunta ¿quién es Jesús?, la fe cristiana ha hecho 7 aseveraciones sobre la persona de Jesús, su naturaleza, su persona, su misión. Y entre ellas, y digo que estas aseveraciones no son pentecostales, no son bautistas, no son presbiterianas, no son católicas romanas, son bíblicas. Es decir, es la aseveración de la iglesia que ha reconocido por 2000 años la verdad del texto sagrado y la verdad revelada en ella y revelada en la persona de Jesucristo. Primero, por ejemplo, es una verdadera encarnación del Logos, que cuando hablamos de la persona de Jesús, ¿quién es? El testimonio de Juan 1, que en el principio era el verbo, y aquí la palabra verbo representaba divinidad, que estaba con y era Dios. Esta se ha revelado. Dios mismo se ha revelado. Entonces Juan 1:14, y el verbo que estaba con Dios y era Dios, se hizo carne. Él mismo asume la condición de hombre. Filipenses 2:4, ¿qué? Filipenses 2. Y el verbo se hizo carne, me dice Juan 1:14, pero Pablo entonces nos dice que se despojó, el conosis, asumió la condición de esclavo, de siervo, poniendo al lado su identidad, sus atributos divinos. No lo suspendió. Es cuando uno viene del norte, de Boston, cuando llego aquí a Puerto Rico, nos mudamos aquí, yo tomé los abrigos de invierno y las botas y las puse a un lado. No las boté. No sabe cuándo. Exacto, que tendré que volver allá, al norte. Entonces, el concepto de conosis, el despojo, ¿verdad? O es poner al lado aquellos atributos de su divinidad eterna. Va a depender de eso. Ok, lo voy a poner al lado, algunos de esos atributos, porque van a impedir que yo sea verdaderamente humano. Por ejemplo, en la encarnación, en el conosis, Jesús
se desprende de su omnipresencia. Porque ahora, como un verdadero hombre, está limitado por tiempo y espacio. Por eso el testimonio de los evangelios, que nació de una virgen en un pueblo llamado Belén, de padres José y María, con 4 hermanos y por lo menos 2 hermanas, nos registran Marcos 6:3, y por ahí, y que vivió en Galilea, en Nazaret, y que vivió bajo Herodes, que lo quiso matar, y más tarde Poncio Pilato. Todos esos son referencias históricas. Esto no es un cuento de hadas, esto no es un mito, esto es una figura histórica. Entonces Juan nos dice que ese verbo que fue en el principio se hizo carne, y Juan escoge la palabra más ruda en el griego, sarx, para describir esa encarnación, humanidad. Se identificó con la condición humana, pero no pecando, siendo hombre, pero sin pecar. Pero entonces dice que habitó entre nosotros. Y aquí Juan Skenosen toma la palabra que toma de Éxodo, a donde puso sus tabernáculos entre nosotros, habitó entre nosotros. Ahora, para el pensador greco-romano, cuando un dios griego se hace humano, pierde su atributo de divinidad, porque se hace mortal. Pero entonces el testimonio de Juan 1:14 es: y vimos su doxin charisalitea, su gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. ¿Ves? Entonces, que se ha hecho carne, siendo Dios que ahora se hizo verdaderamente humano, no ha perdido su identidad divina, sino nosotros, y el plural de Juan, nosotros hemos visto, somos testigos de la presencia y la manifestación en este hombre llamado Jesús. Su naturaleza divina continúa presente y vigente en él y a través de él. Juan está refiriéndose a Éxodo 33, cuando Moisés pide: muéstrame tu gloria. Y el Señor le dice: ven aquí, te pondré en la hendidura de la peña y voy a pasar, pero tú no me vas a ver. Pero yo seré clemente con el que quiere ser clemente. Y las palabras del hebreo, Emir Hesed, Juan las recoge en griego, gracia y verdad, que son los equivalentes directos con lo que él estaba pidiendo ver la gloria. Ahora Juan dice: nosotros somos testigos. Aleluya. De Dios mismo. Qué gloriosa. Entonces, esta es una verdadera encarnación de Dios, y que en esa encarnación no se perdió la divinidad, sino se suspendieron algunos atributos que impidieran su verdadera humanidad. Y entonces decimos que Él es 100% hombre y 100% divino, yes, para poder cumplir con lo que exigía el Padre. En una verdadera persona, forma de hombre. En lo otro es la distinción entre su naturaleza y su persona. Naturaleza denota la totalidad de su poder, naturaleza, y cualidades que constituyen su ser, quien es su ontología. Mientras persona se refiere a sus aspectos de personalidad, como voluntad, afecto y inteligencia. Entonces, tenemos que reconocer que hay unas distinciones entre persona y naturaleza. La naturaleza es divina, y esa naturaleza divina ha asumido una manifestación, y por manifestación no un espíritu, en la persona, y lo que constituye aspecto de la personalidad. Para uno ser persona, uno tiene que poder expresar voluntad, afecto y inteligencia. Cuando la persona que cae en coma pierde su capacidad de inteligencia cognitiva, de afecto, de expresar cómo se siente, su tristeza, su amor, etcétera, y pierde su capacidad de inteligencia y voluntad, se le llama ¿qué? Un estado vegetal, porque ha sido depersonalizado. Entonces viene como una verdadera persona. Jesús expresa su voluntad, comparte afecto y expresa inteligencia. En esta noche, si alguno de los que nos está escuchando o viendo está perdiendo su fe, yo creo que hoy usted está alimentándose. Extraordinario, porque en este mundo moderno y posmoderno, como nos dice el doctor Sullivan, muchos han perdido la fe hasta en el Señor y ante la palabra,
pero cuando escuchamos estas explicaciones, hoy mi fe se está edificando. Yo estoy siendo edificado aquí escuchando esta enseñanza y esperamos que esta enseñanza de esta noche sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Sullivan, continúa hablándonos de esos aspectos. Tercera aseveración que hacemos como cristianos, no solamente como pentecostales, de la cristiandad bíblica. El Dios hombre es el resultado de la encarnación. Jesús no es un doble ser o un ser intermedio. Él es una persona, Jesús, el Salvador, que es Cristo, el título, la acción salvadora que se le atribuye. Y eso es muy importante, que aquí no tenemos una crisis de multi-identidad. ¿Ves? No es esquizofrénico. No es esquizofrénico. ¿Ves? Porque habían y todavía hay, dentro del marco trinitario, hay aquellos que Dios es solamente una persona. Y entonces, usando el sistema del teatro griego, viene el Padre, se retira de la escena, vuelve el Padre con una máscara y ahora habla como el Hijo. Se retira de la escena, se pone otra máscara y ahora vuelve y habla como el Espíritu Santo. Ahora, cuando se pregunta cuántas personas hubieron en ese drama, una. Entonces, eso es lo que representa el carácter unitario que niega la Trinidad. Ahora, en ese carácter, ¿con quién está hablando el Padre? Con Él mismo. ¿Con quién está hablando el Hijo? Con Él mismo. ¿Con quién está hablando y se dirige el Espíritu Santo? Con Él mismo. Tenemos una persona con multi-identidades, negando la Trinidad. La Trinidad es eterna. ¿Ok? Y la tercera persona de esa Trinidad asume una verdadera encarnación en un verdadero hombre, no dos personas, no una persona divina separada de la persona humana. Esto es lo que se llama la unión hipostática, el teántropos, a donde el Dios hombre mantiene su integridad, identidad divina, sin interrumpir o impedir su identidad y función humana. Y eso es lo que eso está afirmando. La cuarta aseveración, la encarnación es una verdadera unión hipostática, es real, sobrenatural, personal y unión inseparables. Y aquí los teólogos del tercer, cuarto siglo, porque esta es una pregunta que lucharon por siglos. Claro. Bueno, esto no cayó así del cielo nada más. Ellos se preguntaron cómo vamos a entender lo que Dios ha revelado en la Escritura. Y una de las expresiones para expresar esa coigualdad entre la persona de Jesús en su carácter ontológico de quién es comparten una misma hipostasis, una misma existencia de ser, ¿ok? O esencia. Y la palabra que usaron griega es hipostasis, ¿ves? Pero es solamente una. Y esa se funda en lo divino. Ahora, arios, entre los primeros herejes que hoy se conocen como los testigos de Jehová, ellos son los herederos de la doctrina de Arios. Un evangelista, presbítero, cristiano, él dijo, no. Jesús no es coigual con el Padre. Está subordinado. Él está subordinado. Él es un ser creado. Entonces él toma Juan 1:14 y el verbo se hizo. Él dice se creó. Mal traducción del griego de lo que ahí se está hablando. Entonces es un ser creado, superior a los ángeles, superior a nosotros, pero inferior a Dios. Entonces no es divino. Entonces ese carácter de no ser divino niega la misma esencia, la misma hipostasis de Dios mismo. Dice, no. Él no comparte esa unidad con Dios porque es un ser creado. Entonces hoy los testigos de Jehová niegan la divinidad y toda persona que niegue la divinidad de Jesús está negando su coigualdad con el Padre. Ahora,
Es triste decirlo, y esto la iglesia cristiana lo reconoció en el concilio de Nicea 325, en el concilio de Calcedonia, en el concilio de Constantinopla. Se va a afirmar la unión hipostática, la unión del hombre, la naturaleza divina y humana en un solo hombre. Y estas son las confesiones más claras de la identidad de Jesús. Aquellos que rechacen esa identidad de la unión en la encarnación de Dios y el hombre Jesús, niegan la fe cristiana. No hay fe cristiana. ¿Deja de ser cristiano? Deja de ser cristiano, prácticamente. Tú dejas de ser cristiano. ¿Ves? Por eso, en cierto sentido, los testigos de Jehová están siendo honestos. Nosotros no somos cristianos. Nosotros somos testigos de Jehová. Y yo les respeto eso. Muy bien. El problema es cuando cristianos quieren identificarse como cristianos, negando la divinidad. Porque si Jesús no es divino, no hubo muerte expiatoria. Porque ningún hombre puede morir y expiar por el pecado de otro. ¿Ves? Entonces, y si no hubo redención, van a nuestra fe. Ok, no hay justificación, no hemos sido justificados, no hemos sido regenerados. Pablo dice, y ningún hombre puede resucitar de entre los muertos siendo meramente hombre, la resurrección. ¿Cómo puede decir algunos de ustedes en la iglesia de Corintios capítulo 15 que los muertos no resucitan? Porque si este Jesús, hombre, no resucitó, en señal de su carácter divino, su poder sobre la vida y la muerte, están ustedes todavía en sus pecados. No hay esperanza. Y el mensaje que han predicado es falso. Sullivan, nos quedan 2 minutos. Danos en estos 2 minutos que nos restan. Yo te voy a invitar a otro. Esto tiene que continuar. Pero danos en estos próximos 2 minutos, danos una conclusión acerca de esta verdad que estamos compartiendo con nuestra audiencia. Afirmo que las Escrituras son palabras de Dios inspiradas por el Espíritu Santo. Y como tal, el inspirador de la palabra que nos trae la revelación contenida en esa palabra es también su iluminador. Amén. Y la palabra me dice, el que hace real esta verdad en mi intelecto, en mi corazón, en quien yo soy, como humano, es una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Nadie puede confesar que Jesús es Señor sin la obra del Espíritu Santo. Entonces, yo reconozco que simplemente hacer una aseveración intelectual que Jesús es el Dios hombre, para el cual no hay ningún modelo, no hay ningún prototipo de esto, no cuadra. Ahora, la invitación de la palabra es creerle a Dios por la obra de gracia del Espíritu Santo en tu mente y tu corazón, que quiere convencerte que tu Creador es también tu Salvador. Y se ha identificado con tu condición humana, tu lucha, tu pecado, tu crisis existencial, se hizo carne y participó en eso para poder proveer una respuesta a esa crisis. Pero vino como un verdadero hombre, pero vino como el Dios hombre, y en él se encuentran ambas identidades en una identidad singular divina, la deidad, al cual se habla de deidad. Jesús es Dios que se ha acercado, se ha identificado con nosotros, vino a vivir en el barrio entre nosotros para manifestar su gloria y su gracia para poder salvarnos. Él está atento a tu necesidad, y en esta noche, tú que nos has estado siguiendo, queremos que puedas tener una respuesta a esto que queremos, que te hemos presentado. Si hoy tú deseas recibir a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, haz esa confesión conmigo. Señor, te recibo en mi corazón, acepto tu sacrificio en la cruz del Calvario, perdóname de mis pecados, me arrepiento. Y hoy, Señor, te pido que hagas morada permanente en mi vida a través de la persona del Espíritu Santo. Si usted ha repetido esta oración en esta noche, hoy usted ha pasado de muerte a vida, y quisiéramos tener noticias suyas de que usted ha hecho esta oración a través de las plataformas digitales, en la mensajería. Déjenos saber que usted tomó esta determinación. Y en esta noche queremos darle las gracias a nuestro querido hermano Samuel Sullivan por estar con nosotros. Gracias, querido compañero, hermano, que te queremos tanto. Y a todos ustedes que nos siguen, será hasta la próxima semana, pero con el compromiso de que vuelvo a traer a Sullivan
porque esta hora no nos dio para nada. Así que será hasta la próxima semana. La paz de Dios con ustedes. Buenas Dios le noches. bendiga.